Hola, buen día. En este video vamos a resolver integrales trigonométricas que contienen potencias de seno y coseno, o potencias de secante y tangente, o que tienen productos de seno y coseno con ángulos diferentes. Por ejemplo, yo puedo tener una integral de este tipo: seno a la m de x por dx, o integral de coseno a la n de x por dx, o integral de seno a la m de x por coseno a la n de x por dx, o integrales como secante a la m de x por tangente a la n de x por dx, o cualquiera que tenga una función trigonométrica. Pero digamos, algunas se pueden resolver por sustitución. Por lo general con todas vamos a utilizar sustitución, en algunas una sustitución sencilla, pero para ello es importante tener en cuenta algunas identidades trigonométricas. ¿Cuáles son? De esas identidades trigonométricas vamos a mirar las pitagóricas, que tienen que ver con seno y con coseno, ¿sí? Que son estas son las pitagóricas. La identidad de ángulo medio para seno cuadrado, la identidad para el ángulo medio de coseno cuadrado, la identidad para el ángulo doble, seno de 2x es igual a 2 seno de x por el coseno de x. Esta es identidad del ángulo doble. Vamos a utilizar solamente el de seno. El de coseno realmente no es mucho lo que vayamos a utilizar. Entonces vamos a tener presentes estas identidades trigonométricas. Bien, entonces comencemos con un primer ejemplo. Identidades que contienen potencias de seno y de coseno. El ejercicio me pide evaluar la integral de coseno al cubo de x por dx. Bueno, aquí se debe tener en cuenta lo siguiente: si esta potencia de aquí es par o impar. En este caso la potencia es impar, ¿sí? Si la potencia es impar, entonces se va a utilizar esta identidad trigonométrica siempre que la potencia sea impar. ¿Cómo se va a proceder? Entonces para la solución se va a proceder de la siguiente manera. Entonces la integral de el coseno al cubo de x por dx la vamos a separar en ese coseno al cubo, lo vamos a separar de la siguiente manera: coseno cuadrado de x por coseno de x por dx. ¿Por qué? Aquí vamos a hacer una sustitución, pero vamos a analizar que este va a ser mi du, ¿sí? Entonces, si yo digo que du es igual a coseno de x por dx, ¿quién será u? Pues u debe ser ¿quién? Seno de x, ¿cierto? Entonces, si yo digo que esto es de u, si aquí está u, debe estar expresado en términos de seno. Entonces aquí yo voy a escribir que este u debe estar expresado en términos de seno de x. ¿Por qué? Porque derivada de seno, coseno. Entonces vamos de aquí, de esta identidad, vamos a despejar coseno de x. Entonces coseno cuadrado de x es igual a 1 menos el seno cuadrado de x. Entonces ya aquí tengo la equivalencia de coseno cuadrado en términos de seno.
y aquí escribo que esto es igual, coseno cuadrado lo voy a reemplazar por 1 menos el seno cuadrado de x, por esto no lo voy a tocar, voy a decir que esto es coseno de x por dx. En este punto voy a hacer la sustitución. ¿Por qué? Voy a decir sea u, aquí, por aquí al lado, sea u igual a seno de x. Entonces, ¿quién será de u? Derivada de seno es coseno de u por du. Vamos a despejar coseno de x por dx. Vamos a despejar de x. Du sobre el coseno de x es igual a dx. ¿Qué voy a hacer? Reemplazar. Entonces, aquí en la integral, ¿cómo quedará? Será la integral de 1 menos, como u es seno, aquí quedaría 1 menos u al cuadrado por el coseno de x por dx, que se convirtió en du sobre el coseno de x. Nos podemos dar cuenta que se simplifica coseno y quedaría que esto es igual a la integral de 1 menos u al cuadrado por du. Una integral que se resuelve de manera muy sencilla. Yo digo que esto es u menos u al cubo sobre 3 más c. Esa sería la integral. Pero ¿qué ocurre? Resulta que esta integral aún no está completa porque la integral me la entregaron en términos de x. Entonces, si yo me regreso en la sustitución teniendo en cuenta que u es igual al seno de x, digo que esa integral es igual a seno de x menos seno al cubo de x sobre 3, reemplazando aquí u más c. Y este resultado sí es la integral que yo estoy buscando haciendo sustitución. ¿De acuerdo? Vamos con otro ejemplo. En este segundo ejemplo nos piden evaluar la integral de seno elevado a la 5 por dx. Una vez más, aquí lo que tengo que mirar es este exponente. También nos damos cuenta que es impar. Dijimos que si era impar, la identidad que se utiliza es esta, ¿sí? Entonces, el procedimiento es exactamente el mismo. ¿A qué me refiero? Que la integral de seno a la 5 la puedo expresar como seno a la 4 de x por seno de x por dx, porque al sumar los exponentes me daría 5. Ahora bien, aquí yo voy a decir que esto sea mi du. Significa que si aquí está du, aquí debe estar u, pero como yo sé que la derivada con respecto a x de coseno de x es igual a menos el seno de x, significa que este u debe estar en términos de coseno. Debe estar en términos de coseno de x, ¿de acuerdo? Entonces, para buscar ese seno a la 4 en términos de coseno, pues primero debo reescribir esta función, es decir, seno a la 4 lo puedo escribir como seno cuadrado de x, todo elevado al cuadrado, esto no lo voy a tocar, por seno de x por dx. Ahora sí, de esta identidad puedo despejar seno cuadrado de x es igual a 1 menos el coseno cuadrado de x. Y eso es lo que voy a reemplazar aquí. Entonces esto es igual a la integral seno cuadrado es 1 menos coseno cuadrado de x, todo elevado al cuadrado, por seno de x por dx. Aún no voy a hacer la sustitución, ¿por qué? O sí la podemos hacer de una vez. Puedo resolver este binomio o hacer la sustitución. ¿Cuál era la sustitución? Veamos, yo digo sea u igual a coseno de x. Entonces du es igual a derivada de coseno menos el seno de x por dx. Ahora voy a despejar de x. Du sobre menos el seno de x es igual a dx y vamos a venir aquí a hacer la sustitución. Esto será igual a la integral de 1 menos, dijimos que coseno era u, entonces me quedaría u elevado al cuadrado por el seno de x
por dx, pero dx se convirtió en du sobre menos el seno de x. Esta sustitución es importante hacerla para tener en cuenta los signos y que no vayamos a tener errores. Simplifico seno, este menos sale de la integral y me quedaría que esto es igual a menos la integral de, resolviendo este binomio al cuadrado, es el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado por du. Esta integral ya es muy sencilla porque es la integral de una función polinómica. Entonces esto será igual, aquí esta integral es igual a menos, este menos que está aquí, u menos 2u al cubo sobre 3 más u elevado a la 5 sobre 5 y todo más c. Pero ¿quién es u? U es coseno de x. Significa que si yo ya despejo este signo de agrupación con el menos y reemplazo u por coseno, sería igual esa integral a menos coseno de x más 2/3 de coseno al cubo de x menos, ¿cierto? Menos 1/5 de coseno a la 5 de x, todo más c. Y esta sería la integral haciéndole sustitución teniendo en cuenta estas identidades. Bien, vamos a hacer otro ejercicio. En este ejercicio nos piden evaluar la integral de coseno a la 4 de x por dx. Entonces, nos damos cuenta que este exponente aquí es par. Entonces, cuando el exponente es par, la identidad que se utiliza es esta, cuando el exponente es par. Si es impar, la pitagórica. Si es par, ya sea con coseno o con seno, se utiliza esta. Entonces, ¿cómo procedemos? La integral de coseno a la 4 la puedo expresar como coseno cuadrado de x, todo elevado al cuadrado por dx. ¿Por qué? Porque aquí la identidad es para coseno cuadrado de x. El paso siguiente es reemplazar. Aquí yo digo integral y vamos a reemplazar 1 más coseno de 2x sobre 2, todo elevado al cuadrado por dx. ¿Qué fue lo que hice? Reemplacé coseno cuadrado por esta identidad que es 1 más el coseno de 2x sobre 2. Muy bien, aquí aplicamos propiedades de los exponentes, es decir, este 2 se reparte para el numerador y para el denominador. Y obtendría que esto es la integral de, si resuelvo ese binomio al cuadrado, el primero al cuadrado, 2 veces el primero por el segundo, más el segundo término al cuadrado, coseno cuadrado de 2x, todo sobre 4 y esto por dx. Ahora bien, este un cuarto, si todo esto aquí está multiplicado, puede salir de la integral, entonces esto me quedará un cuarto por la integral de 1 más 2 por el coseno de 2x más el coseno cuadrado de 2x, todo por dx. Muy bien, aquí ocurren varias cosas. Primero, yo puedo separar cada una de las integrales, es decir, me quedará así. ¿Qué ocurrió? Separé las integrales, aquí como esto es una constante, sale de la integral. Vamos a mirar, evaluar la primera integral es muy sencillo, ¿cierto? Esta primera integral es muy sencilla. Para la segunda vamos a utilizar una formulita que yo sé que ustedes conocen, que es la integral del coseno de k por x por dx es 1 sobre k por el seno de k por x más c, ¿de acuerdo? En este caso k vale 2. Entonces, como k vale 2, esta integral también resolverla es muy sencillo.
Ahora la pregunta es, aquí ¿cómo se resuelve esta tercera integral? Nos damos cuenta que es una integral que tiene aquí exponente par. Es decir, que debo nuevamente aplicar esta identidad aquí. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a calcular las dos primeras integrales. Es decir, aquí yo tendría un cuarto por la integral de 1 por dx es x más 2. Aplicando esta identidad me quedaría un medio por el seno de 2x por dx más, a esta integral le voy a cambiar el color para mostrar cómo la vamos a resolver. ¿De acuerdo? Entonces aquí me quedará integral del coseno cuadrado de 2x por dx. Muy bien, entonces vamos a mirar cómo se resuelve esa tercera integral. Aquí reescribimos, esto será un cuarto que multiplica a x, este 2 con este 2 se cancela y quedaría más el seno de 2x más, ojo, esta integral, si yo reemplazo aquí, ¿cómo quedará? Integral de el coseno cuadrado de 2x por dx. El coseno cuadrado de 2x, como al reemplazarlo con esta identidad, me quedará 1 más el coseno de 4x sobre 2. ¿Por qué? Porque aquí me dice que el coseno cuadrado de x es igual a 1 más el coseno de 2 veces el ángulo. Pero como aquí este ángulo vale 2x, por eso escribo 4x, todo por dx. Ahora sí podemos resolver esta integral. Yo puedo escribir aquí un cuarto, esto quedaría igual. Aquí saldría un medio por, yo voy a separar este par de integrales, la integral de 1 por dx más la integral del coseno de 4x por dx. Aquí. ¿Sí? Entonces, esto quedaría, esta parte queda igual, aquí ya cambia un medio y aquí la integral de 1, x, más la integral del coseno de 4x, un cuarto del seno de 4x, ¿cierto? Y ahora sí, todo esto más c. Vamos a distribuir y a reorganizar. Entonces, inicialmente yo voy a distribuir este un medio acá, ¿sí? Y vamos a ver cómo queda. La primera parte queda igual. Aquí en este punto quedaría un medio de x más un octavo del seno de 4x y todo esto más c. Finalmente distribuimos el un cuarto y me quedaría un cuarto de x más un cuarto del seno de 2x más un octavo de x más un 32avo de el seno de 4x más c. Aquí podemos sumar este un cuarto con un octavo. Esto sería igual a 3 octavos de x, sumando un cuarto más un octavo, más un cuarto del seno de 2x, más un 32avo del seno de 4x, y todo más c. Y esta sería la integral. ¿De acuerdo? Entonces, son integrales que estamos haciendo sustitución, tenemos en cuenta las identidades trigonométricas. Una más. Aquí me piden evaluar la integral de seno al cubo de x por coseno a la 4 de x. Démonos cuenta que ya no está solamente seno ni coseno, sino que están los dos. Pero el principio es el mismo. Si alguno de los dos tiene una potencia impar, como es este el caso, impar,
¿cuál identidad vamos a utilizar? La pitagórica, seno cuadrado más coseno cuadrado, ¿vale? Entonces, y el proceso es exactamente el mismo que si yo trabajara independientemente con seno o con coseno. ¿A qué me refiero? Voy a escribir aquí la integral. Este seno al cubo, es decir, el que tiene la potencia par, voy a escribirlo como seno cuadrado de x por seno de x, y el coseno a la 4 de x por dx lo voy a dejar igual. ¿Por qué? El seno de x que queda solo lo voy a dejar aquí al lado derecho para que sea mi du, es decir, aquí quedaría seno cuadrado de x por coseno a la 4 de x por seno de x por dx. ¿Por qué? Este de aquí va a ser mi du, pero si du es seno de x por dx, todo lo que está aquí debe estar en términos de ¿quién? De coseno, en términos de coseno, porque derivada de coseno es menos seno. Este ya está en términos de coseno, faltaría solamente el seno cuadrado de x. Entonces aquí, de aquí yo tendría que seno cuadrado de x es igual a ¿quién? A 1 menos el coseno cuadrado de x. Ya lo que voy a hacer es este seno cuadrado lo voy a reemplazar en términos de coseno y quedaría igual a la integral de 1 menos el coseno cuadrado de x por coseno a la 4 de x por seno de x por dx, ¿de acuerdo? En este punto vamos a hacer la sustitución porque dijimos que u debería estar en términos de coseno. Entonces yo voy a decir aquí que u es igual a coseno de x y de u derivada de coseno menos el seno de x por dx. Luego du sobre menos el seno de x es igual a dx. Y ya tengo todo para hacer la sustitución. ¿De acuerdo? Entonces, voy a reemplazar. Yo digo que esto es igual a la integral de 1 menos u elevado al cuadrado porque tenemos coseno cuadrado. Cierro paréntesis por u elevado a la 4 porque aquí tengo coseno a la 4. ¿Sí? Por seno de x por dx que se convirtió en du sobre menos el seno de x. ¿Qué debe ocurrir aquí? Que yo debo simplificar. Este menos 1 saldría de la integral. Entonces yo tendría que esto es igual a menos la integral de 1 menos u al cuadrado por u elevado a la 4 por du. Esta integral ya no tiene mayor dificultad porque aquí lo único que debo hacer es aplicar propiedad distributiva y propiedades de los exponentes. Esto es integral de u elevado a la 4 menos u elevado a la 6, todo por du. Y calcular esta integral pues es muy sencillo. Este menos va a afectar lo que viene, es decir, u a la 5 sobre 5 menos u elevado a la 7 sobre 7 y esto más c. Pero nuevamente mi integral esta es en términos de x. De aquí yo dije que u era coseno de x. Entonces si yo reemplazo o distribuyo este signo me quedará menos coseno a la 5 de x sobre 5 o menos un quinto, ahí no tiene problema, más coseno a la 7 de x sobre 7 más c. Y esta es una forma de presentar esta solución de esta integral. ¿De acuerdo? Vamos con otro ejercicio. Aquí nos piden evaluar la integral de coseno al cubo de x sobre la raíz del seno de x todo por dx. Nuevamente, lo que debemos aquí observar es este exponente. Otra vez, impar. Si el exponente es impar, ¿cuál identidad utilizamos? La pitagórica, ¿cierto? Esta identidad pitagórica, la de seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1.
Entonces, esa es la que vamos a utilizar. Veamos. El procedimiento igual. ¿A qué me refiero? Que esto sería igual a la integral. De aquí saco un coseno, es decir, me quedaría coseno cuadrado de x sobre la raíz del seno de x y dejo solo un coseno de x por dx. ¿Por qué? Porque este coseno va a ser mi du. Y todo lo que está aquí debe estar expresado en términos de seno de x. ¿Por qué? Porque aquí va a estar u, ¿sí? Entonces, utilizamos la identidad. De aquí yo despejo coseno cuadrado de x es igual a 1 menos el seno cuadrado de x. Y lo voy a reemplazar aquí. Me quedaría que esto es igual a la integral de 1 menos el seno cuadrado de x sobre la raíz de seno de x por el coseno de x por dx. Ahora sí voy a hacer la sustitución. Yo dije que u era igual a seno de x, por tanto du es igual a coseno de x por dx. Aquí nos damos cuenta que aquí de una vez está du, es decir, que yo pudiera aquí reemplazar du. Bien, es otra forma de hacerlo. Entonces, aquí me quedaría la integral de 1 menos u elevado al cuadrado sobre ¿quién? Sobre la raíz de u por coseno de x por dx es du. Y esta integral yo sé que ustedes la saben resolver, porque lo primero que debo hacer es reescribir esta función. Una de las formas de hacerlo es escribir raíz de u como u a la 1 medio. Al pasarlo al numerador a multiplicar quedaría la integral de u a la menos 1 medio factor de 1 menos u al cuadrado y todo por du. En el siguiente paso, ¿qué hacemos? Propiedad distributiva, propiedades de los exponentes, y esto me quedará igual a la integral de u a la menos 1 medio menos u a la 4 medios menos 1 medio, 3 medios y todo por du. Calcular esta integral no tiene ningún problema, es la integral de una potencia. Recuerden que la integral de x a la n por dx, si n es diferente de menos 1, es x a la n más 1 sobre n más 1 más c. ¿Vale? Entonces aquí no tiene ningún problema calcular ese par de, esa integral de ese polinomio. Aquí me quedaría u elevado a la menos 1 medio más 1, me quedaría 1 medio, ¿cierto? A la 1 medio y aquí multiplicado por 2 menos 3 medios más 1, 5 medios, u elevado a la 5 medios y aquí por 2 quintos más c. Nuevamente me regreso en la sustitución teniendo en cuenta que u es igual a seno de x, por tanto la integral la podemos escribir como 2 por el seno de x a la 1 medio menos 2 quintos por el seno de x elevado a la 5 medios más c. Y si quiero presentarla de mejor manera, este exponente 1 medio lo puedo escribir como 2 por raíz del seno de x menos 2 quintos, y esta sí la voy a dejar con exponente racional, seno de x elevado a la 5 medios más c. Y esta sería la integral, ¿de acuerdo? Entonces, otra forma de resolver integrales trigonométricas. Ahora vamos a evaluar integrales que contienen potencias de secante y de tangente. Aquí nos piden evaluar la integral de cotangente cuadrado de x por dx. Nos vamos a nuestras identidades trigonométricas y tenemos esta identidad, que 1 más cotangente cuadrado es igual a cosecante cuadrado. Entonces, ¿qué debo recordar? Debo recordar que la derivada con respecto a x de
cotangente de x es igual a ¿quién? A menos cosecante cuadrado de x por dx, ¿cierto? O también puedo recordar que la integral de cosecante cuadrado de x por dx es igual a ¿quién? A menos cotangente de x más c. Entonces, como yo aquí tengo cotangente, lo ideal sería tener cosecante cuadrado para poder tener una integral inmediata. Entonces de aquí yo despejo cotangente cuadrado de x es igual a cosecante cuadrado de x menos 1. Entonces, vengo aquí a reemplazar. Yo digo que esta integral cotangente cuadrado la puedo escribir como cosecante cuadrado de x menos 1 todo por dx. Puedo separar si quiero las integrales, pero pues esto ya es de inmediato. La primera integral me daría ¿quién? Menos cotangente de x menos la segunda me daría x y todo más c. Y eso sería todo. No hay nada más que hacer. Tener en cuenta esa derivada, esa integral. ¿De acuerdo? Vamos a mirar otro ejemplo. Evalúe la integral de tangente al cubo de x. ¿Qué debo recordar aquí? Pues varias cosas. Una, que la integral de secante cuadrado de x por dx es igual a ¿quién? A tangente de x, ¿cierto? Entonces, este tangente yo lo puedo reexpresar como, aquí más lo puedo reexpresar de la siguiente manera, como integral de tangente de x por tangente cuadrado de x por dx. ¿Por qué? Porque si yo hago uso de esta identidad, yo puedo decir que tangente cuadrado de x es igual a secante cuadrado de x menos 1. Y reemplazo porque yo lo que busco es que dentro de la integral haya un secante cuadrado. Entonces me quedaría integral de tangente de x y este tangente cuadrado lo reemplazo por secante cuadrado de x menos 1 por dx. ¿Sí? Aquí hacemos propiedad distributiva, ¿cierto? Propiedad distributiva, y esto será igual a tangente de x por secante cuadrado de x menos tangente de x y todo por dx. Voy a separar ese par de integrales porque cada una se trabaja de manera diferente. Aquí tendría integral de tangente de x por secante cuadrado de x por dx menos la integral de tangente de x por dx. Ahora bien, para esta primera integral, pues es muy sencilla porque yo puedo decir que u es tangente y su derivada es ¿quién? Secante cuadrado. Aquí tendría du. Para la segunda hay esta integral es inmediata, integral de tangente de x por dx. Si ustedes recuerdan, cuando se hace sustitución, decimos que esta integral es igual a menos logaritmo natural del valor absoluto del coseno de x más c. Entonces esta integral también se hace de manera inmediata. Vamos a hacer la sustitución. Yo digo que u es igual a tangente de x, du es igual a secante cuadrado de x por dx. Aquí no es necesario despejar ni nada. Observen que ahí está de manera inmediata esa sustitución. Esto será integral de u por du menos la integral de tangente es menos logaritmo natural del valor absoluto de coseno de x más c. Y esta integral pues no tiene ningún problema, es igual a u al cuadrado sobre 2, menos por menos me daría más el logaritmo natural del valor absoluto del coseno de x más c. Pero ¿quién era u? U era tangente de x, entonces esa integral quedará tangente cuadrado de x sobre 2 más el logaritmo natural del valor absoluto del coseno de x más c. Y esa sería
esa integral de tangente al cubo de x utilizando esa identidad trigonométrica. Veamos ahora una integral que incluya tangente y secante para mirar cómo se trabaja esa integral. Aquí está. En el ejercicio 8 nos piden evaluar la integral de tangente a la 5 por secante a la 7. Bien, aquí hay varias cosas. Aquí debemos tener presente que la integral de secante de x por tangente de x por dx es igual a ¿quién? A secante de x más c, porque derivada de secante es secante por tangente. Entonces, como los dos son impares, ¿sí? Como los dos son impares, entonces yo lo que voy a hacer es separar una secante y una tangente para que sean mi du, ¿sí? Entonces, aquí lo voy a escribir de la siguiente manera. Integral de tangente a la 4 de x por secante a la 6 de x, y aquí pongo la otra secante y tangente. Entonces, por secante de x por tangente de x por dx. ¿Por qué? Porque la idea es que este sea mi du. Entonces, si esto es de u, todo esto que sería u, debe estar expresado en términos de ¿quién? De secante, porque derivada de secante es secante por tangente. Entonces, toda esta expresión debe estar en términos de secante. Aquí ya tenemos secante a la 6, pero tangente a la 4, ¿cómo lo expreso en términos de secante? Primero, ese tangente a la 4 lo puedo escribir como tangente cuadrado de x al cuadrado por secante a la 6 de x por secante de x por tangente de x por dx, que esto no lo voy a tocar para nada. Bien, ahora con esta identidad yo puedo despejar de aquí tangente cuadrado de x es igual a ¿quién? A secante cuadrado de x menos 1. ¿Para qué? Para que este tangente cuadrado, haciéndole esta sustitución, quede en términos de secante, porque dijimos que aquí todo debe quedar en términos de secante. Entonces me quedaría tangente cuadrado es secante cuadrado de x menos 1, todo al cuadrado, por secante a la 6 de x por secante de x por tangente de x por dx. En este punto ya puedo hacer la sustitución, es decir, yo dije que u era igual a secante de x y de u era igual a ¿quién? Derivada de secante, secante de x por tangente de x por dx. Si ustedes observan, aquí ya tendría yo de u, aquí tendría u al cuadrado menos 1, todo elevado al cuadrado, ¿cierto? Y aquí tendría u elevado a la 6. Entonces vamos a hacer esa sustitución. Esto quedará igual a ¿quién? A u al cuadrado menos 1 elevado al cuadrado por secante a la 6, como u es secante, me quedaría u elevado a la 6, y todo esto vemos que es de u, o sea que no es necesario despejar ni simplificar. Aquí me quedaría por du. Nuevamente llegamos a una integral muy sencilla en donde lo primero que tengo que hacer es, antes de esto debemos resolver este binomio al cuadrado. Entonces vamos a resolver este binomio al cuadrado, que me quedará el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, y ahora sí por u a la 6 por du. Entonces en este punto sí voy a aplicar propiedad distributiva para resolver esa integral. Aquí quedaría la integral de u elevado a la 10 menos 2u elevado a la 8 más u elevado a la 6, todo por du. Y pues esto se calcula de manera inmediata, ¿cierto? Menos 2u elevado a la 9 sobre 9 más u elevado a la 7 sobre 7 más c. Esa sería la integral. Pero ¿quién era u? U es secante de x. Entonces reemplazamos. Esto será igual a secante elevado a la 11 de x sobre 11 menos 2 por secante elevado a la 9 de x sobre 9 más secante
de x elevado a la 7 sobre 7 más c. Entonces esta sería la integral que incluye secante y tangente, una manera de trabajarla diferente. Bien, vamos con otro ejemplo, muy parecido al que se hizo anteriormente con seno y coseno, pero aquí lo tenemos con tangente. ¿Qué identidad vamos a utilizar? Esta, ¿sí? Tenemos tangente, lo mismo, aquí vamos a sacar un secante y un tangente. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero reescribimos esta función como tangente al cuadrado de x por tangente de x. Y aquí podemos subir secante a la menos un medio, ¿cierto? De x, porque eso sería la raíz de secante, sería secante a la menos un medio de x por dx. Bien, aquí se trata de sacar un secante y un tangente para que sean mi du. Entonces aquí aplicando propiedades de los exponentes, yo puedo decir que tangente cuadrado de x por secante a la menos 3 medios de x por secante de x por tangente de x por dx. ¿Por qué? Si sumamos los exponentes, aquí vamos a mirar aquí qué fue lo que pasó. Tangente cuadrado más tangente, tangente al cubo, ¿cierto? Y secante a la menos 3 medios por secante de x, sumamos los exponentes, menos 3 medios más 2 medios menos 1 medio, ¿de acuerdo? ¿Por qué lo descompuse de esa manera? Porque aquí yo quiero que este sea mi du. Si du es secante por tangente, todo lo que está aquí debe estar en términos de ¿quién? De secante. Aquí ya está en términos de secante, y tangente, teniendo en cuenta esta identidad trigonométrica, es igual a secante cuadrado de x menos 1. Entonces vamos a reemplazar. Aquí me quedaría que esto es igual a la integral de secante cuadrado de x menos 1 por secante a la menos 3 medios de x por secante de x por tangente de x por dx. Yo les dije, esto no lo vamos a tocar, ¿cierto? Ya tenemos toda esta parte en términos de secante, pues hagamos la sustitución. Yo digo que u es igual a secante de x. du es igual a secante de x por tangente de x por dx. ¿Qué debo hacer? Reemplazar aquí. Me quedaría que esto es igual a la integral de u al cuadrado menos 1 por u elevado a la menos 3 medios por secante por tangente es du. Y ya tengo la sustitución. Aplico propiedades de los exponentes. Esto será igual a la integral 4 medios menos 3 medios 1 medio menos u a la menos 3 medios y todo por du. Calcular esta integral es muy sencillo. Aquí integral de u a la 1 medio, me quedaría u a la 3 medios por 2 tercios menos integral de u a la menos 3 medios, u a la menos 1 medio por menos 2 más c. Si reescribo todo esto, ¿cómo quedará? Esta es la integral de, ya lo que hice fue aquí reorganizar. Ahora voy a reemplazar u por secante de x aquí. Ya reemplazando, sencillamente esta es la integral y eso es todo. Bien, ahora vamos a resolver unas integrales que se utilizan mucho en ingeniería electrónica, sobre todo cuando se trabaja análisis de señales. Son integrales que dentro de la integral van incluidos este tipo de funciones, ¿sí? Pero son las más sencillas de todas. ¿Por qué? Porque lo único que necesito son estas identidades trigonométricas, ¿sí? Vamos con un ejemplo directamente para que puedan
se puede entender. Aquí tengo la integral de seno de 2x por el coseno de 3x por dx. Yo aquí identifico cuál de las tres me sirve. Seno y coseno es la primera. Pero para ello también debo identificar quién es m y quién es n. Miren, aquí en este caso m es igual a 2 y n es igual a 3. Entonces yo voy a sacar aquí aparte m y n. Entonces yo digo m es igual a 2, n es igual a 3, porque aquí yo voy a hacer m más n. M más n es igual a 5. Luego cuando yo reemplace, aquí me quedará seno de 5x. M menos n es igual a menos 1. Luego cuando aquí reemplace, me quedará seno de menos x, ¿cierto? Menos 1 por x menos x. Bien, entonces aquí voy a escribir primero lo que está dentro de la integral, es decir, seno de 2x por el coseno de 3x según la identidad, ¿a qué es igual? Pues a 1/2, ¿cierto? De el seno de 5x más el seno de menos 1 por x, pues menos x. Pero aquí hay algo también muy importante, y es saber que la función seno de x es una función impar. Y si la función es impar, sabemos que f de menos x es igual a ¿quién? A menos f de x. Esto es cuando es impar. Como seno es impar, yo este seno de menos x lo puedo escribir como menos seno de x. Luego aquí me quedaría 1/2 del seno de 5x menos el seno de x, ¿de acuerdo? Y así quedaría lo que está dentro de la integral. Entonces, cuando yo ya voy a resolver la integral, esa integral ¿a qué será igual? Pues a 1/2 de todo esto que tengo aquí, seno de 5x menos el seno de x por dx. Este 1/2 saldría de la integral, luego quedaría 1/2 de la integral de el seno de 5x menos el seno de x, todo por dx. Aquí si ustedes quieren separar la integral, pues lo pueden hacer. 1/2 de la integral del seno de 5x menos por dx menos la integral del seno de x por dx. ¿Recuerdan una fórmula para el seno de k por x? Pues aquí es el momento de utilizarla. Aquí me quedará 1/2 de menos 1 sobre k, entonces menos 1/5 del coseno de 5x menos integral de seno menos el coseno de x y todo más c. Si yo reorganizo, todo esto quedará que la integral es menos 1/10 del coseno de 5x. Aquí me daría más 1/2 del coseno de x más c. Y esa sería la integral. Entonces, esas integrales realmente son muy sencillas porque yo simplemente identifico quién es m, quién es n, busco aquí cuál de esas identidades me sirve, reemplazo y son integrales que se resuelven muy pero muy fácil. ¿Listo? Para terminar, quiero hacer resolver una ecuación diferencial con condición inicial. Vamos a ver, aquí me piden resolver la ecuación diferencial con la condición inicial dada. Me piden que de y de x es igual a secante cuadrado de x por tangente cuadrado de x. La condición inicial es que se pasa por el punto 0 menos 1/4. Recordemos que esta condición inicial la puedo escribir como que y de 0 es igual a ¿quién? A menos 1/4, ¿sí?
porque esto es X y esto es Y. Muy bien, esta es una ecuación diferencial de variables separables, significa que yo puedo separar variables, es decir, de Y es igual a secante cuadrado de X por tangente cuadrado de X por dx. Luego que separo variables, puedo integrar en ambos lados de la ecuación, ¿sí? Y tendría que Y es igual a la integral de secante cuadrado de X por tangente cuadrado de X por dx. Tengo una integral que incluye tangente cuadrado y secante cuadrado, pero yo sé que derivada con respecto a X de tangente de X es igual a secante cuadrado de X, o que la integral de secante cuadrado de X por dx es igual a ¿quién? A tangente de X más C. Como tengo un secante cuadrado, yo puedo dejar que ese secante cuadrado sea U, ¿sí? Entonces yo tendría que integrar de tangente cuadrado de X por secante cuadrado de X por dx. Este secante cuadrado sería mi du, es decir que aquí todo este u debe estar en términos de ¿quién? De tangente, porque es derivada de tangente secante cuadrado, y ya está en términos de tangente. Entonces yo puedo hacer la sustitución, yo puedo decir que u es igual a tangente de X, que du es igual a secante cuadrado de X por dx. Esa sustitución ahí es inmediata. Y sería igual a la integral de u elevado al cuadrado por du. Y pues esta integral no tiene ningún problema. Tendría que y es igual a u al cubo sobre 3 más c. ¿De acuerdo? Pero ¿quién es u? U es tangente. Entonces yo diría y es igual a tangente de x al cubo sobre 3 más c. Esta sería ¿quién? Esta es la solución general de la ecuación diferencial. La solución general de la ecuación diferencial. Para encontrar la solución particular, debo aplicar la condición inicial que y de 0 es igual a menos un cuarto. Entonces aplico la condición inicial que y de 0 es igual a menos un cuarto. Entonces donde está x ponemos 0 y todo eso es igual a menos un cuarto. Vamos a reemplazar. Tendría que tangente de 0 al cubo sobre 3 más c debe ser igual a menos un cuarto. Tangente de 0 es 0, o sea que aquí yo tendría 0 al cubo sobre 3, pues todo esto es 0, luego me daría que c es igual a menos un cuarto. Esta sería el valor de la constante. Luego la solución particular, la solución, aquí vamos a separar para dar la respuesta, la solución particular de la ecuación diferencial con condición inicial dada es y igual a, lo puedo escribir de esta manera, tangente al cubo de x sobre 3 más la constante de integración que me dio menos un cuarto. Y esa sería la solución de esa ecuación diferencial. Entonces, este es el tema de integrales trigonométricas utilizando identidades trigonométricas. Bien, muchas gracias.